right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. Y miren, bellezas, yo voy a hacer una cenita ligera. Solo voy a poner unas uvitas. Ya piqué por aquí jitomatito. Y estoy haciendo unos sándwiches calientitos. Es lo que vamos a cenar. Así quedó esta cenita. Yo me hice también que ya me dio hambre. Y por acá me estaba tomando un tecito. Así que me lo voy a acabar. Y ya voy a levantar aquí. Bueno, ya quedó levantadito. Ahora ya no cierro esta puerta. Desde que se enmueció todo, ya lo dejo así abierto y ya no huele nada a humedad. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Y vean el sol, ya son las 8:15. Y vean el sol, todavía se ven los vidrios húmedos. Y estos chiquillos, así como abren los ojos, se quieren bajar a jugar. Ay, mis bellezas, ya estoy recogiendo todo esto. Van a creer cómo funciona la ley de atracción. Estoy leyendo ahorita un video de los comentarios de una chica que me dice, estoy grabando los videos para, grabé un video que es ¿qué es el retinol y los retinoides? ¿Es lo mismo? Porque hay muchas dudas. Ahorita yo me meto a Facebook, me meto a TikTok, donde quiera veo que el retinol, y la gente se lo está aplicando de una manera porque no saben qué es un derivado de la vitamina A, es sumamente potente, normalmente el activo es la tretinoína y se hizo para eliminar el acné. Pero estudios, cuando la gente iba y decía, oye, pero me está quitando el acné, pero también las manchas, pero también las arrugas, pero me estoy descamando, y ahí los doctores dijeron, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Hicieron más estudios, se metieron a investigar y se dieron cuenta que no solo era buenísimo para eliminar las manchas y el acné y las arrugas, perdón, se volvió algo, mande mi amor. ¿Cómo? Ah, ya voy. Dame un minutito. Y se dieron cuenta, les digo, que funcionaba para muchísimas cosas. Y bueno, sacan ahora muchos productos con retinol o ácido retinoico. Y la gente se empieza a confundir cuál es la diferencia entre un retinol, entre un ácido retinoico, cuál es la tretinoína. La tretinoína es el activo, es lo más puro, o ácido retinoico, es lo mismo. Y de aquí se deriva el retinol, que aunque es 10 veces menos potente, pero bueno. Les estoy explicando en ese video que es tan bueno como dicen, porque ahora, no hombre, y es lo mejor del mundo, y que sí, todo lo que escuchen bueno de él, sí, pero tiene efectos secundarios fuertes, y no es para todas las personas, y tienen que empezar de menos a más. Y aquí les estoy explicando en este video porque nos han llegado pacientes con quemaduras en la cara, con una irritación espantosa, porque uno de los efectos secundarios es que irrita, pero se puede controlar, se empieza de menos a más, hay concentraciones. Es súper importante ser responsables y ojalá que fuéramos más responsables en dar este tipo de información y nosotros en consumirlo. No todo lo que veamos en redes sociales le funcionó, porque yo creo que todo funciona, pero hay que aplicarlo correctamente. Y les decía, y grabé otro video porque luego no tengo tiempo y ahorita lo tenía, de cómo blanquear los dientes. Y lo que me dio risa es que lo estaba grabando y en eso se me ocurrió ver un comentario y le hice una receta para blanquear los dientes. Y dije, ley de atracción, no cabe duda. Y les dejé 2 recetas naturales con cúrcuma y aceite de coco y con bicarbonato y esencia de menta, que funcionan muy bien. Si quieren ir a ver cómo se hace, pues vayan vayan al otro canal de Cuidando de Nuestra Piel de Mamá. Pero el retinol y retinoides es lo mismo. Eso me interesaría mucho que lo vieran, porque está por todos lados el retinol, por todos lados. Y la gente dice, ¿qué es el retinol? Bueno, es un derivado de la vitamina A,
pero bueno, quiero que entiendan la diferencia, quién sí lo puede aplicar, quién no funciona, dónde lo consigo, qué porcentaje y bla, bla, bla. El día se puso súper bonito y nos vinieron a hacer el jardín, y les quedó, pero hermoso. Ahorita se los voy a enseñar porque ya se veía bien crecido, ya no se veía tan bonito. Y hoy lo hicieron, qué bonito trabajo, de verdad que lo dejaron precioso. Ya salió el sol, no sé qué voy a hacer de comer. Hoy Valentina se fue con su papá a la chocolatería. Querían pasar tiempo de papá e hija, que me parece maravilloso. Valentina está obsesionada jugando este jueguito de McDonald's, que después se los voy a enseñar. Qué bonito juego, para mí de los mejores que ha sacado McDonald's, porque es muy didáctico. Y estamos mi suegra, mi Mateo y yo. Ay, perdón, me siento con los dientes más blancos, siento que no los puedo traer. Y no sé qué voy a hacer de comer. No, papá, no tengo idea. Compártanme sus recetas, bellezas, a ver qué, porque ya luego las ideas ya las tengo atrofiadas. Y bueno, que sigan teniendo una tarde súper bonita, súper hermosa. Yo voy muy bien dejando el pan y ahí vamos, ahí vamos. Me dice Carlos, ¿sabes qué? Luego, Carlos es muy hermoso en ese tema, es un caballerazazazo. Yo le digo, es que Carlos, es que ya subí de peso. Es muy bien. Es que Carlos, es que esto. Carlos, es que ve la celulitis. Pues que la celulitis se ve sexy, linda, es bonita. Y yo, le digo, me corto el cabello. Es que te ves bien bonita con cabello corto, cabello largo y, o sea, de verdad. Y le digo, Carlos, o sea, de repente sí necesito honestidad de tu parte. Yo te lo agradezco mucho, pero sí necesito que seas honesto. Le hace, pero es que tú quieres que yo te diga algo que tú quieres escuchar y este es mi punto de vista. A mí me gusta cómo te ves. Si bajas de peso por ti, está bien, para mí me gustas. Y si quieres, y si subes de peso, a mí me gustas. A mí me gusta la mujer que tú eres, linda. A mí me gustas físicamente. Y digo, qué hombre tan hermoso. Bien, se lleva un 10. Me dice, si tú quieres bajar de peso porque de repente estar corriendo con los niños o eso, es que les digo que Carlos y yo le dábamos fuertísimo al ejercicio, pero fuertísimo. Entrenábamos 3 horas de ejercicio y 2 horas y media. Y luego le daba yo media hora solo de abdomen. Después les voy a poner las fotos. Tenía una condición, pero así buenísima. Les digo que cuando, no sé si ya lo vieron en otro video, cuando en enero, yo estaba comiendo en el gimnasio un atún y me empezó a dar asco porque yo me estaba preparando, era enero y yo iba a competir en mayo para mis curvas, que es como lo que compitió mi hermano. Ya me estaban preparando para competir y ¿qué creen? Que sí, mi cuerpo ya extraña otra vez el ejercicio. Y más que, bueno, sí, yo sí lo hago por estética, ¿cómo que no? Te iba a decir, más que no, yo sí lo hago por eso. Me encanta sentirme ver y verme bien, porque le digo a Carlos, ahora me pongo la ropa y que más me va quedando, pero ya no sé si lo que más me gusta. Y no, a mí siempre me ha gustado arreglarme y ponerme la ropa que me hace sentir bonita y me gusta sentirme y verme bien. Pero ahí sí les voy a decir uno de mis motivos principales, mi hija. Que mi hija me vea como su ejemplo es una responsabilidad y yo quiero que ella vea lo mejor de mí. Entonces, ahí vamos aplicándonos. Me estoy mentalizando todos los días no es difícil, no, es fácil. Y me dice Carlos, sí es fácil. Y de repente me dice, voy a hacer cuernitos y yo estoy clara en qué quiero. Y bueno, ahí vamos. Que sigan teniendo una tarde súper hermosa, súper bonita. Yo ahorita voy a pensar qué voy a hacer de comer. Voy a guardar todo este tiradero y en un ratito más nos vemos, mis bellezas. Ya va a llover. Me puse a hacer rapidísimo, como grabé mucho y tuve muchas cosas que hacer. Hice una sopita. Hice tortitas de papa de volada, que de verdad que ahora sí las hice. Ay, por aquí se ven. Las hice volando. Cocí brócoli, lechuguita. Ay, bueno, voy a preparar una ensaladita, miren, por aquí la traigo. Y le voy a poner ajonjolí dulce, y le voy a poner
aceitito de oliva y arándanos y unas nuecesitas y listo. Ya, va a caer un aguacerazo, pero se ve bueno. Y miren, mi Mateo ya se moría de hambre, ¿verdad? ¿Tenías mucha hambre? Y así quedó su platito de comida. Y por acá así quedó una ensaladita, teníamos salsita y listo. Ahora sí, chicas, buen provecho. Y miren, chicas, vamos llegando. Y van a hacer platanitos, ya Brendita ya está. Híjole, qué rico. Fíjate que... Y vean nada más dónde anda don George Barrales. Ay, huele bien rico. Haciendo mis quehaceres domésticos, Tardecita tan hermosa. Y por fin Jorge Barrales prendió el fuego. Porque el Carnales no pudo. Porque el Carnales no pudo. ¿Y cómo lo prendiste, papá? Con locote. Pues con el locotito. Qué bonito. Yo te para acá, ma, que no te vaya a quemar. ¿Nunca me habías visto aquí? Vean qué rico. Sacaron estas sillitas. Estas sillitas se las hizo el papá de Rose. El señor tiene mucha habilidad con la madera y la hace bien creativo. Ah, también con el fierro, ¿verdad? El señor hace cosas bien bonitas. Y vean estas sillas tan bonitas que les hizo. Y ya las sacaron. Y los platanitos creo que ya van a estar. Y don George Barrales anda muy aplicado. Y con gorras nuevas, ¿ah, Jorge? Agárrate fuerte, chino, ¿eh? Bye. Sí, ma, bye. Salió este platanito delicioso. Vamos a prepararlo, chicas. Gracias, hermanita. ¿Quieres plátano mate? Y miren, bello. Ay, ni se ve. Ya nos vamos. Nos van a acompañar a la casita. Porque Carlos ni Vale vinieron. Nada más venimos Mate y yo. Y los plátanos estuvieron deli, deli. Ya es nochecita ahorita. ¿Qué? ¿Qué le hace? Quítate, bombón. Deja aquí. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Y ya vamos a iniciar la semana. Ya comenzamos con la escuela. Y espero que... Aquí amaneció, ya va a salir el solecito. Se ve que va a estar bien lindo el día. Esta belleza ya está lista para irse a la escuela. Ay, Dios mío. Yo ya voy a la escuela. Ya, mi Vale ya va a la escuela, ¿verdad? Espero que tengan el mejor de los días, la mejor de las mañanas. Y vean. Están sonando, ya están cantando los gallitos. No se siente frío. Está bonito el día. No. Vinimos de volada al súper porque no tenía que hacer de comer hoy. Voy a hacer yo creo que una tinga o un alambre. Solo me bajé yo y compré ahora sí unas poquillas cosas solo para la comida. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Y voy a hacer una tinguita de comer, me metí a bañar. En la mañana estuvo bien ocupada, estuvimos de arriba para abajo porque ya la próxima semana regreso a la ciudad a dar consultas. He tenido mucho... ¿Ya llevas 9 platos? Ok. Es que Valentina y Mateo están afuera poniendo... Voy a hacer tinga de comer, invité a mi papá. En la mañana vinieron, pasaron con unos... a saludarnos y ya traían unos bolillitos y les digo, voy a hacer huevo con ejote y aguacate si quieren quedar a comer. No, ya nos apenas, le digo, ya quédense. Y se quedan a desayunar y ahorita le digo a Carlos, porque se fue por Vale y ellos seguían aquí, le digo, van a venir a comer porque voy a hacer tinga y Rose va a hacer papitas con chorizo para unas tostaditas y una sopita. Y Vale está poniendo afuera todo porque quiere que comamos afuera, pero ya no tarda en llover. Pero bueno. ¿Y qué creen? Vamos a tener noche mexicana en casa de Lore. Vamos a tener noche mexicana, va a estar bien padre, va a venir, pues sí, varias gente. Y yo voy a hacer pozole, y voy a hacer una agua de horchata, y Lore
guisados, y la mamá de Alejandro, del esposo de Lore, va a traer un pastel de chocolate que hace con mayonesa. Yo nunca les había dicho, pero yo y la mayonesa solo en elote. En el elote sí me gusta. Y me dice Carlos, ¿por qué? Le digo, no sé, o sea, no me importaría comer mayonesa si no me supiera a mayonesa, o sea, no tengo, pero en torta, o sea, no puedo con la mayonesa, me parece, no, ni en hamburguesas, ni en nada. Sí, mi vida, ahorita te la saco yo. Ok, y bueno, va a traer eso, y van a traer mole, y bueno, va a haber un chorro de comida, y va a estar bien padre la noche mexicana. Yo tengo ganas de unas palomas o unos cócteles con mezcal, ya veremos. Bueno, a ver, me desvié del tema. Y les digo que la próxima semana regreso a trabajar a la ciudad, a dar consultas, porque hay muchos pacientes que requiero ver y he estado como postergando, pero no, ya requiero irlos a ver. Y todas las semanas voy a estar dando ya consultas en la Ciudad de México, y así va a estar. Entonces requiero como reacomodar otra vez nuestra rutina y todo esto, porque ir una vez a la ciudad pues sí trae, aunque vamos muy seguido, ir a trabajar todo el día trae como pues sí, habituarnos nuevamente. Pero así vamos a estar. Yo feliz, me encanta mi trabajo, me encanta atender, me encanta ver a mis pacientes y nuevos pacientes también. Y bueno, por ahí nos andaremos viendo, chicas. Y así que ya me voy a apurar a hacer la comida. Y miren, Vale ya había sacado todas las mesas y todo esto para que comiéramos afuera, ¿va? Miren, están muy sentaditos aquí viendo cómo llueve. ¡El caballo, mía! No inventes. ¡Se va a mojar mucho! Pues sí, ya ni modo. Vamos a caballo. Ya no se ve nada para allá. Y miren, ya tengo por acá mi cebollita que estoy acitronando y voy a hacer la sopita. Y ya quedó la tinguita. Ya nada más voy a esperar a que cambie de colorcito, se sazone bien, huele muy rico. Y ya por acá tengo mi sopita. Le puse mucho, pero mucho caldito de pollo. Le iba a poner apio, pero no tenía apio ni espinaca. Pero para este frío, vean, el aguacerazo que está cayendo, pues se antoja todo lo calientito. ¿Qué creen que se le olvidó a Carlos? Cayó un diluvio, pero un diluvio, y se le olvidó su celular afuera. Ahí le cayó toda el agua, ¿sí? Sí, está todo, sí, tiene agua hasta donde no. Todo el aguacero. A ver, vamos a ver si sirve. Sí, puede. Este que tiene Carlos es contra el agua, o sea, eso como sea nos da un plus. Miren nada más cómo quedó la tinga. Mande, mi amor. Te dije que así. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Y miren, vean nada más, qué día. Por ahí se escuchan los gallitos. Me encanta cómo se ve el agua aquí como briseadita en esto. Vean. Qué bonito día. Ay, hay un gatito que se nos mete, pero son de nuestros vecinos. Lo malo es que viene a sacar toda la basura. Qué relajito. Pero bueno, tengan la mejor de las mañanas, el mejor de los días. Desayunen algo rico. Y mis bellezas, ya venimos por Vale a la escuela. Y venimos a hacer un poquito de súper. Iba a ser de comer, pero no, yo creo que nos vamos a ir a comer un pescadito. Y eso vamos a comer el día de hoy. Van muy patriotas ellos con las donas. Se ven buenísimas, están buenísimas las donitas de aquí. Buenísimas. Oye, amor, ahora que vamos a la ciudad, ¿sabes? Los 4, 6. No lo podemos hacer comiendo ya no comí. Sí, miren, esta se ve buenísima. Es pan con ajo. Esta con tomate. ¡Ay, qué rico! Esta natural. Ahorita acabamos de presentarse en el departamento de 30 con 34.
Y esas de mi corazón, vean. Llovió, pero nosotros como no comimos aquí y nos dimos cuenta, pero ahorita que llegamos dice mi suegra que sí, sí llovió. Y dice mi suegra que sí llovió fuerte. Y ellos están ahorita en el brincolín. Fíjense que ya no hice de comer, fuimos al súper porque según yo iba a hacer de comer, pero no, pasamos a comer un pescadito ahí con Miri que siempre comemos, o cuando vamos a la chocolatería comemos. O cuando vamos a la chocolatería comemos y ahí estuvimos, comimos, fuimos al súper y ya después llegamos, vamos a acomodar la despensa y ya voy a comenzar con baños. Aunque está la tardecita bien bonita y sacamos una cobijita aquí para jugar con los niños. Y no los enfoco porque andan sin playerita y sin nada, muy a gusto. Y ahí andan en el brincolín. Pero ya son 6:30, ya vamos a iniciar con baños porque después son cenas y así. Y mis bellezas, vean. Ya me metí para iniciar. Estoy prendiendo este palito santo. Así se llama, porque el árbol creo que así se llama. Y no saben, nada más con que lo prendan, qué rico huele la casa. Y es que yo soy de aromas, para mí todo debe de oler rico. Miren, tengo conectores por toda la casa. Pero este huele delicioso. Y así nada más lo prenden y lo dejan. Huele tan rico. Y ahora sí ya. Vamos a bañar a las crías. Y miren, ya esto ya no lo cierro. Ahora lo dejo siempre abierto. Para que no se humedezca. Ay, huele delicioso. Y les voy a enseñar qué compré. Ahora sí compré poco. Realmente ya habíamos ido al Sam's y al súper. Ya no necesitaba tantas cosas. Manzana. Unos mangos. Chile poblano. Porque voy a hacer chiles rellenos. Pero yo no sé capear y tampoco me encanta el capeado. Así que los hago así. O los relleno de frijol con queso y los horneo. Y esta receta se las voy a pasar porque está riquísima. Cilantro, jitomate, chile, plátano, pan, galletas, jabón. Compré estos panecillos de salvado. De las cosas más ricas del mundo. Pruébenlos, aparte están bien suavecitos. Ay, qué cosa tan deliciosa. Miren, vean esto. Es un panecito. Y están... No están ricos, están deliciosísimos, de verdad. Tienen un sabor, tienen arándano, están suavecitos, deliciosos, me gustaron muchísimo. Ahora sí ya. Pero bueno, después de todo esto, ahora sí ya voy a empezar con baños. Y en lo que suben, que siguen jugando en el brincolín, voy a descansar tantito. La tarde está, chicas, no bonita, hermosísima. Ya vi la película, se la súper recomiendo. Por Disney, la de Pinocho, véanla. No saben qué película tan hermosa es con Tom Hanks. Se voló la barda. Está de lo más bonita. Y las personas que crecimos con eso, maravilloso. Oigan, ya ni les dije, ya no lo grabé, creo que ayer solo grabé el video. En el otro canal hice el video de la tretinoína. Ay, por acá está. De la tretinoína de similares, si funciona o no. De esta. Y el retinol en serum igual de similares. ¿Por qué hago estos videos? Porque me gusta ayudarlas a cuidar la economía. Hay muchas personas que se quieren cuidar. Hay otras que pueden hacer todos los gastos. Y está padrísimo. Y si estás en condiciones, prueba de todos los productos. Pero si tu economía en este momento no te permite gastar, hay alternativas. A mí me gusta darles alternativas. Ya voy a hacer bueno, funciona la tretinoína. ¿Qué es esto? En el otro video, en el otro canal, les dejé toda la descripción. Hice 2 videos para explicarles cuál es la diferencia entre retinol y tretinoína o ácido retinoico.
El ácido retinoico y la tretinoína es lo mismo. Es lo mismísimo. Y bueno, si quieren saber exactamente, y esto es vitamina A, el derivado de la vitamina A, hace maravillas en la piel, pero tiene varios efectos secundarios. Por eso era importante que supieran cuáles son. Y aunque esta es maravillosa, esta cuesta 30 pesos. Y Retin A cuesta 550 pesos. Y les explico en el video, váyanlo a ver. Si quieren saber cuál es la diferencia, funciona o no funciona. Pero si esto es un grado médico. Si las personas nunca lo han usado, vamos a comenzar con retinol, que igual tiene efectos secundarios, solo se aplica de noche. Y bueno, en la noche voy a hacer mi rutina de limpieza con esto. Y ya después vamos a hacer el ciclo, que está ahorita en tendencia fuertísimo. Lo dijo una dermatóloga y se volvió viral. Se volvió viral. Y como se hizo viral, yo comencé a leer que todo el mundo decía, y me aplico retinol. Yo dije, o sea, sí, aplíquenselo, pero primero entiendan qué es el retinol, qué son los retinoides, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me lo puedo aplicar yo? Porque no es ver algo, hay que ser muy responsables con la información que se da, porque hay personas que no les gusta investigar. O sea, ellos ven, hay personas que dicen, esto se puso y no investigan, y después el efecto secundario puede ser muy, muy fuerte. Estos retinoles solo se aplican de noche y al otro día hay que aplicar muchísima protección solar si no se manchan. Espantoso. Y puede haber personas que dicen, a mí me manchó, sí, porque a lo mejor no seguimos todas las recomendaciones. En los videos que hice del otro canal viene, creo, bien explicado cuáles son las diferencias, funciona, no funciona, costos, porcentajes, cómo iniciar. Y bueno, si no ven mi video, vean cualquier otro video. Pero antes de usar vitamina A, aunque es maravillosa y les va a quitar arrugas, manchas, acné, y sí funciona, sí es real, pero tiene mucho efecto secundario. Antes de iniciar con vitamina A, retinol, retinoides, como lo conozcan, primero hay que estar súper informados. Y bueno, bellezas, ese era. A ver, voy a ver si al ratito me da tiempo de grabar mi rutina de noche con los retinol, ¿va? Ay, ahora sí ya. Voy por estas crías porque Carlos se puede quedar otra hora ahí jugando con ellos. Vean qué tardecita tan bonita. Ya se siente que va a chispear, ¿no? Está lloviendo. Oigan, ya, métanse. Ya se siente que está chispeando. Vean por allá. La primera vez. Y ya bañamos a las crías, bellezas. Ahora sí vamos a hacer la cenita.